Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses. Pues nada es imposible para Dios. Respondió entonces María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Es el Evangelio de la Anunciación. Hermanos y hermanas, hoy pensando en nuestra idea fuerza, cuando Dios nos sitúa en un plano jamás soñado. Vamos a hablar de eso y vamos a tener en mente eso con la Anunciación. Cuando Dios nos sitúa en un plano jamás soñado. Cristo viene, hermanos y hermanas, como enviado de nuestro Señor Dios del cielo, para ubicarnos en un plano que jamás hemos soñado. Y tal vez nosotros, si no nos preparamos bien para la Navidad, vamos a pensar que ubicarnos en un plano por parte de Dios un poquito más elevado o jamás soñado, pues tienen que ocurrir una serie de cosas, hermanos y hermanas, que sean pues como casi un espectáculo para que se dé. Pero hoy yo quiero enfocar la Anunciación desde el punto de vista de la sencillez. De hecho, lo que vamos a hacer hoy brevemente, un ejercicio bueno para la cercanía de la Navidad, es ver, hermanos y hermanas, 9 valores que podemos dejar de ver en la Navidad cuando estamos tan concentrados lamentablemente en lo que es superficial. Hay 9 valores que podemos sacar de la Anunciación que tal vez por todo este adorno, hermanos y hermanas, el show y el espectáculo que envuelve la Navidad a nivel cultural, social, de costumbre y tradición, están ahí, que no están malos, pero tú sabes qué pasa. A veces también nuestra alma, nuestro espíritu, hermanos y hermanas, está sobreadornado y no nos damos cuenta de lo esencial, esa bendición por parte de Dios que viene a situarnos en un plano jamás soñado. Tenemos que descubrir la sencillez en primer lugar hoy, hermanos y hermanas, donde ocurre todo lo de la Navidad. Tenemos que descubrir, hermanos y hermanas, también que tal vez Dios se fija en aquello que tal vez el mundo no le ha dado valor. De eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a ver también, hermanos y hermanas, detrás de todo lo que puede estar adornando la Navidad, que es Dios el que visita, es Dios el que escoge. Vamos a ver también que, hermanos y hermanas, a veces con nuestras cosas, con nuestras quejas, con nuestras excusas, estamos cansando no solamente a los que nos rodean, a veces cansamos también a Dios. Vamos a ver en quinto lugar, hermanos y hermanas, y a destapar que Dios pide que se crea sin haber visto, ¿verdad? Pero siempre envía signos, siempre Dios envía señales y tenemos que estar pendientes a los signos y a las señales que envía Dios. Vamos a ver también, hermanos y hermanas, al destapar y al poder purificar, hermanos y hermanas, y depurar la Navidad que tenemos llena de tantas cosas. Vamos a poder ver también, hermanos y hermanas, que a veces estamos nosotros sutilmente rechazando el desafío de la fe.
Y por eso a veces los resultados no son los que esperamos. Vamos a ver también, hermanos y hermanas, un llamado por parte de Dios a que seamos capaces de abandonar ciertos ídolos y ciertos amos que hay en nuestra vida. Y recordar también, sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, hoy, que la gracia la origina Dios. Y la gracia tiene origen en Dios. Eso lo trae la Navidad. Pero la gracia germina acá en la tierra. Entre nosotros, todos esos aspectos los vamos a ver hoy, tan cercana a la Navidad, ya muy próxima en nuestras vidas, en el ánimo de poder descubrir en el plano que jamás hemos soñado y Dios nos quiere ahí. Vamos a fijarnos cuando Dios nos sitúa en un plano jamás soñado. Eso fue lo que le pasó a la Virgen María. Los personajes que tenemos en la Navidad, hermanos y hermanas, María Virgen, su esposo José, tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Zacarías, tenemos a Isabel, tenemos a Juan Bautista, hermanos y hermanas, toda esta gente en el plano de la salvación y llamados a ser colaboradores, a participar, a ayudar a Dios en el plano de la salvación de la humanidad, son llamados por parte de Dios a ponerlos por encima de muchas de las cosas que estaban haciendo en la tierra, ¿no? Y se comprometieron con ello y lo lograron. Este evangelio, y puesto desde esa perspectiva, lo que debemos ver hoy es, hermanos y hermanas, que en Navidad, el nacimiento de Cristo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, es lo que sea, hermanos y hermanas, que lo recibe y abre sus puertas para recibirlo y dejarlo entrar. Son buenas noticias lo que hay. El espíritu para recibir a Cristo es que aquí no hay, hermanos y hermanas, malas noticias. O sea, el plano por donde viene Dios, a pesar de que no tiene el espectáculo, viene bendecido porque el evangelio es la buena noticia. Y lo que va a ocurrir, y como ocurrió en el caso de la Virgen María, y en Navidad es un acontecimiento grandioso, y hermanos y hermanas, y esto ocurre en una forma sencilla. Y piensa en eso, lo que va a suceder en Navidad, al abrir tu corazón, al estar allí, al celebrar el nacimiento de Cristo, cómo se manda, cómo debe ser, de acuerdo a la historia verdadera de la Navidad, es celebrar un acontecimiento, hermanos y hermanas, grandioso, enorme, pero que ocurre en una forma sencilla. Y fijémonos en la sencillez. Una chica joven llamada María, una doncella, una virgen de un pueblo pequeño, sin espectáculos. Dios escoge lo más sencillo, lo más humilde. ¿Estás viendo por dónde viene esto? Y tal vez aquello, hermanos y hermanas, que ante los ojos del mundo no tiene valor para Dios. Y este es el segundo plano, ¿verdad? La sencillez con la que actúa Dios. Y si tú eres sencillo, Dios te visita. Si tú eres humilde, Dios te visita. Si tú descubres el sentido verdadero de la Navidad, Dios viene a ti. Y aquello, hermanos y hermanas, que ante los ojos del mundo no tiene valor, ahí es que Dios se fija. Y algunas personas creen que no soy digno, no estoy bien con Dios, no me preparé bien, no es el mejor momento. Mira, hermanos y hermanas, deja entrar a Dios. Deja entrar a Jesús, celebra la Navidad y vive esa experiencia. Ante los ojos del mundo hay muchas cosas que no tienen valor y hasta yo puedo pensar que ni tengo yo valor para que Dios entre en mi vida y ocurra ese cambiarme del plano donde yo estoy a un plano mucho mejor, y Dios sí se fija en mí. Dios se fija en Galilea, hermanos y hermanas, Galilea que era de los paganos. Fíjate que Dios no se fija en Jerusalén, la gran ciudad. Él entra, hermanos y hermanas, a la casa de personas que son pobres, allá en Nazaret. Y Dios no está en este momento de la Navidad y en este momento del nacimiento de Cristo entrando en el gran templo de Jerusalén. Aquella niña campesina, palestina, hermanos y hermanas, una niña que no es sofisticada y una niña que no es de sociedad. ¿Ves por dónde viene todo esto? Esto es lo que tenemos que pensar nosotros. Dios se fija en nosotros como Dios se ha fijado en María, en José, en Zacarías, en Isabel, en Juan el Bautista, hermanos y hermanas. O sea, abre
descubre que realmente es contigo este asunto. Tú estás envuelto, o sea, no estás de más en la historia de la Navidad. Tú eres uno de los personajes de la Navidad, hermanos y hermanas. Ubícate en el nacimiento, ubícate debajo del árbol. Métete debajo del árbol, ahí estás tú. Y tienes que estar tú, tú eres uno de los personajes, porque Cristo nace por cada uno de nosotros, hermanos y hermanos. Ese es el modo sencillo, hermanos y hermanas. El modo sencillo donde Dios va a actuar a través de un acontecimiento inmenso. Lo que va a ocurrir en tu vida es inmenso, pero de una forma sencilla. Eso fue Navidad. Un acontecimiento inmenso donde Dios se encarna y toma carne, ¿verdad? En la encarnación de Jesús el Señor, con todas estas cosas humanas que hubo que adquirir para que se revelara que el pueblo quería ver a Dios. Ya con saber el nombre no se conformaba, queremos verte, queremos tocarte, queremos saber quién eres, pues aquí está. Es Dios respondiendo a la necesidad de que nuestro Dios se revele, se manifieste. Y eso es lo que pasa aquí. Ocurre tan sencillo, hermanos y hermanas, que a veces lo pasamos por alto y no podemos caer nosotros en eso. Hoy Isaías, en la primera lectura, hermanos y hermanas, es breve, el capítulo 7, versículo 10 al 14. Él es el que dice, que sería nuestro cuarto punto, no les basta cansar a los hombres, que cansan incluso a Dios, porque es que así somos nosotros. Y esa pregunta de parte del profeta, vamos a hacerla nuestra antes de este 24 de diciembre. O sea, estamos cansando a los hombres con nuestros detalles de que, pues, no estoy seguro, yo no soy digno, yo no estoy bien preparado, eso no es para mí, yo no puedo responderle a Dios, yo no tengo vocación para eso, es imposible que nazca en mí, ¿cómo es que nace espiritualmente en mí? Ay, hermanos, tantas cosas, cansamos a los hombres y cansamos también a Dios. Y aquí algunas cosas no van a ser respondidas, hermanos y hermanas, algunas cosas no las vamos a entender. Pero no se trata de poder entenderlo, no se trata de poder comprenderlo en totalidad, porque nuestra mente es pequeña y la mente de Dios es grande y Él obra. Él se manifiesta, déjalo actuar. Eso es lo importante. No cansemos a Dios, no cansemos a los demás con nuestras muletillas que son quejas y excusas, hermanas y hermanas. Hermanos, por falta de conocimiento. Aquí hay que reconocer, quinto punto, hermanos y hermanas, Dios pide que se crea sin haber visto. Pero siempre Dios tiene signos o señales visibles para nosotros. Y esas señales y signos visibles están hechos a la medida del acto de fe que se está exigiendo, hermanos y hermanas, y que envuelve los riesgos que ha de correr. Eso le pasó a la Virgen María. Signos y señales, no un ángel que se aparece. Hoy en día no podemos estar hablando de ángeles. Hoy en día no podemos estar hablando de cielos abiertos, ¿no? Hoy no podemos estar hablando de ángeles que tocan trompetas, de la tierra que se abre, de un terremoto, de una tormenta que nos avisa, la presencia de Dios está ahí. Algunas personas están esperando que Dios se comunique con ellos y que les deje saber que ellos están envueltos en el plan de Dios, o que Dios cuenta con ellos, o que Dios los encontró dignos, pues mandándoles yo no sé qué, un comunicado de prensa, será lo que están esperando, un email o una llamada por el teléfono celular de parte de un ángel. Mira, Dios quiere hablar contigo. No, hermanos y hermanas. Hay que actualizar las cosas. En la palabra de Dios, hermanos y hermanas, Dios nos habla. En la homilía del Padre, del Obispo, del Santo Padre, el Papa, hay mensajes directos por parte de Dios. Dios pone palabras en la boca de los demás, en la misma palabra de Dios. Cuando algo de aquí hace que arda nuestro corazón, hermanos y hermanas, eso es ya sentir que Dios me está diciendo algo y de lo cual yo tengo que estar preparado. No rechacemos constantemente, hermanos y hermanas, el desafío de la fe con la exigencia de unos signos tipo espectacular, ¿no? Tipo cosas de la naturaleza en su pleno apogeo. Mira, pensemos en este evangelio de la anunciación y de vernos a nosotros como un personaje también donde Dios nos quiere poner en otro plano, hermanos y hermanas. Pensemos en la fidelidad de Dios y en la gracia que Dios tiene, en esas características de la sencillez. ¿Podrías ver tú la sencillez de la Navidad? La sencillez del mensaje de Dios. Lo sencillo que Dios se manifiesta. Por lo sencillo que Dios se manifiesta es que a veces no lo vemos. Por lo sencillo que Dios se manifiesta, no lo escuchamos.
Por lo sencillo de sus palabras, a veces, hermanos, no lo oímos. Eso es lo que nos está pasando. María, hermanos y hermanas, la gracia de Dios la sitúa en un plano mayor que ella jamás esperó. ¿Podrías tú esperar que Dios te sitúe en un plano jamás soñado por ti? En ese plano de paz que estás buscando, en ese plano de felicidad que estás buscando, en ese plano de prosperidad, en ese plano de tener un corazón más abierto a la voluntad de Dios, en ese plano de escuchar más a Dios, de leer más su palabra, en ese plano de contar con Dios en primer lugar, en ese plano de una espiritualidad conforme a la llamada por parte del Señor, donde yo estoy esperando la salvación y donde pongo a Dios primero. ¿Podrías tú verte en el plano que Dios nos quiere? Porque es que a veces hemos caído donde no tenemos que caer. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva, y eso es lo que dice como el Apocalipsis en los primeros capítulos, Adán y Eva. O sea, date cuenta de dónde has caído. Y entonces estaba bien con Dios y ¡pum!, caí acá. Llevarte a un plano de bendición es sacarte de donde has caído y moverte. Y esto va a exigir un traslado, una transformación. Y te va a llamar, y te va a sacar, y te va a llevar, hermanos y hermanas. Pero ten fe que a donde Dios nos llama y de donde Dios nos saca para estar donde Él quiere, Él estará con nosotros. María, no te preocupes, yo te voy a sacar de todo esto, te voy a poner en un diferente plano, pero yo estaré contigo. José, no te preocupes, yo te voy a sacar de donde tú estás y te voy a poner en otro plano, pero yo estaré contigo. Isabel, ven acá, yo te voy a llamar de donde tú estás y te voy a poner en otro plano. Con otros un poquito más difícil, como Zacarías, no, quédate mudo, porque como que no estás entendiendo, y por estar pidiendo garantía y por estar pidiendo pruebas te vas a quedar mudo. Pero sabes que, Zacarías, del plano donde tú estás tendrás que pasar por eso para entonces caer donde yo quiero que tú estés. Juan el Bautista, sabes que te estoy llamando desde el plano donde tú estás, pero te voy a poner en otro plano para que tú entiendas de qué se trata esto. ¿Lo estás entendiendo, hermanos y hermanas? Dios nos saca de donde estamos, de ese plano, para ponerlo en otro plano, pero no hay show, no hay espectáculo. Tienes que entenderlo, está en el entre líneas, se deja entender, hermanos y hermanas, lo interpretamos, lo presumimos como un hecho verdadero, y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Por eso meditamos la palabra de Dios y la interpretamos para descubrir verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. El pueblo, hermanos y hermanas, el pueblo. Dios quiere encontrar a un pueblo, nos dice la primera lectura de hoy cuando la leemos, Isaías el capítulo 7 completo. Dios quiere encontrar un pueblo, hermanos y hermanas, que haya abandonado a sus amos, o que haya abandonado a sus ídolos para no ser más que de Él. Y esto lo requiere el plano donde Dios te va a poner. Hay que abandonar a los amos y hay que abandonar a los ídolos. Hay ídolos modernos y nosotros hemos sido llamados en muchas ocasiones a averiguar cuál es nuestro becerro de oro en la vida, a averiguar cuál es el ídolo, averiguar cuál es el amo que a veces, hermanos y hermanas, estamos adorando, arrodillándonos, ofrendando sin darnos cuenta. Porque no estamos hablando de los ídolos, estos de las estatuas, no, que se ponían a orarle a ídolos falsos y sacrificios de gente. No, son los ídolos modernos, son los amos modernos. Los ídolos modernos son todo aquello que tiene influencia sobre ti. Porque todo lo que tiene influencia sobre ti ejerce autoridad sobre ti. Y Navidad llama, hermanos y hermanas, y Dios me llama a un plano mucho mejor. Identifica cuáles son los ídolos, el becerro de oro de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tu propia iglesia, de tu propia familia, de tu comunidad, en tu trabajo, en tu oficio, en tu escuela, en donde te encuentres. ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es el amo que está influenciando mi vida? Hasta puede ser un televisor, hasta pueden ser las películas, hasta puede ser la comida, hermanos y hermanas, hasta puede ser un hobby que no edifica, puede ser un hábito, una costumbre que no es de valores cristianos. Eso tienes que identificarlo, eso hay que soltarlo. Y Dios quiere un pueblo libre, libre, libre de toda atadura de amos, de dueños y señores que no acercan a Dios, libre para tenerlo solo a Él como nuestro Dios. Ese ejercicio
Es importante hacerlo, hermanos y hermanas. Reconocer, es el noveno punto y es el último, hermanos y hermanas, que la gracia se origina en Dios. O sea, la gracia viene de parte de Dios, se origina en un Dios vivo, en un Dios viviente. Y por lo tanto, la gracia germina en la tierra. María es llena de gracia, el origen es de Dios, es divino. Ese es el origen. Y la llena de gracia es llena de gracia porque acá en la tierra, entre nosotros, es que germina la gracia. Hay un papel muy importante que nosotros tenemos que desarrollar en esto. Vamos a fijarnos, hermanos y hermanas, en esa sencillez, en los espectáculos que están de más, que se sobran. Vamos a ver lo natural de la Navidad, del nacimiento, del pesebre. Cuando estés poniendo esos muñequitos, ese nacimiento, con todos los personajes de la Navidad, trata de encontrar lo que es natural ahí. Trata de encontrar lo que es espontáneo, lo que no es presuntuoso, hermanos y hermanas, de cómo Dios obra en el nacimiento de Cristo sin doblez, sin fraude, sin engaño, ingenuo. Así es Dios, hermanos y hermanas. No tiene lujos el nacimiento de Cristo, hermanos y hermanas. No tiene adornos excesivos. No hay sobredecoración, porque la sobredecoración puede encubrir el momento, la belleza de la humildad, de la sencillez, de la revelación, del gran acontecimiento. Y por eso es que muchos no ven el gran acontecimiento, porque está tapado, porque está encubierto, porque no se ve, porque no lo dejan ver. Todo eso tenemos que descubrirlo. Por eso hoy te he mencionado estos 9 valores, hermanos y hermanas, que no podemos dejar de ver en la Navidad. Por encontrarnos a veces demasiado enfocados o focalizados en ¿qué? En lo superficial. Entonces, Dios cuenta contigo. Eres parte de la Navidad. Tú estás ahí. Aunque hayan querido meter otros personajes que no están ahí, tú estás ahí. Localízate, ubícate en el nacimiento para que estés ahí, para que veas el pesebre, para que veas a María, para que veas a José, para que veas la estrella de Belén, para que veas los reyes magos, para que veas la sencillez de aquel momento de la casa pobre, de la doncella, del José que es justo, ¿no? Y que es recto ante los ojos de Dios. Ubícate. Estamos a tiempo. Cuando Dios nos sitúa en un plano jamás soñado, nos damos cuenta de la realidad. Así vamos encaminándonos a la Navidad en estos días. Tú, yo y nuestra familia. Oremos. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Mañana estaremos con un nuevo evangelio, nueva meditación para nuestro crecimiento espiritual. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Un mensaje para ti es de bendición en el nombre de Dios, y así lo dejas transcurrir y que Dios obre en tu vida. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Sigue con nosotros. Ven de vuelta mañana, que hay cosas nuevas y bendiciones para todos nosotros. Te esperamos mañana. Hasta pronto.